La eficacia. Hay como tres puntos acá en los que me parece que se asienta la función judicial. Los hombres que la llevan a cabo. Y aquí estamos hablando de todos, ¿no? Las leyes y los medios. Vamos a hablar un poquito de los hombres. Vamos a hablar de los hombres que cumplen la función judicial, que no solamente son los funcionarios judiciales y los jueces, son también los abogados. Y vamos a hablar de los hombres que tienen que hombres y mujeres, por supuesto, que tienen que intervenir en los procesos. Son los imputados, los demandados, los actores, las víctimas. Acá hay un problema que es de desconfianza. ¿Sí? No es una novedad para nadie que digamos que la gente no confía en la justicia, o por lo menos confía poco, en el mejor de los casos. La confianza está ligada al conocimiento. Si alguien no conoce, no puede confiar, nadie puede confiar en lo que no se conoce. Es imposible o prácticamente imposible que la gente conozca los mecanismos judiciales si está lejos, si le hemos puesto un muro. Por eso decía yo, derribar muros y construir puentes. Tiene que venir y conocer. Por ejemplo, el juicio por jurados. El juicio por jurados es un proceso de construcción de confianza por acercamiento. Yo sé que es polémico el tema. Y no es objeto de esta charla. Pero he tenido la suerte de tener la experiencia de intervenir como juez en juicios con ciudadanos de a pie, que demostraron tener un sentido de equidad natural, pero tremendo. Y además la idea de que cuando van ahí no quieren cometer una injusticia y de que no quieren hacer una segunda o tercera víctima. Víctimas ya hubo. Entonces no quieren hacer otra con la injusticia. Entonces, esto es muy sano. Fíjense que la participación popular, yo creo que en alguna medida la participación ciudadana puede salvar a la República y por eso nosotros tenemos que apuntar a eso también, con seriedad, obviamente, con justicia, por supuesto. Los ciudadanos que van a los jurados populares dicen en una cifra que se acerca al 50% cuando entran, que tienen una idea más o menos buena de la justicia. Cuando salen, la opinión del 97% es entre muy buena y excelente. Entonces nosotros tenemos algo bueno. Lo que pasa es que a veces lo bueno que tenemos no se conoce, la noticia es el avión que no llega. Bueno, también fallamos en nuestros procesos comunicacionales y me parece que ahí tenemos que apuntar también. No hemos generado la mejor relación entre nosotros y la gente. ¿Sí? Me parece que eso también es importante. Pero yo decía recién, a los hombres, ¿cómo entran? ¿Quiénes son los que entran? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para que alguien entre a tomar decisiones en los poderes judiciales? Y solamente la idoneidad en igualdad de oportunidades es lo que nos puede asegurar una base plural. Lo demás, el compromiso, el amiguismo, la lealtad al que me nombra, no sirve.
genera dependencia, o por lo menos genera un alto riesgo de dependencia. No digamos que la genera, no digamos a priori que la genera, pero genera un alto riesgo de dependencia. En los sistemas de remoción también tienen que tener, como los de selección, una composición equilibrada, donde ninguno de los sectores representados prime sobre el otro, porque de lo que se trata es de que ingresen los que son idóneos, en igualdad de oportunidades con los demás, y de que sean removidos aquellos que no son idóneos, que perdieron la idoneidad, que cometieron delitos, que tienen problemas psíquicos serios, que se desempeñaron mal, pero que no funcionen los sistemas de remoción como tapones, dejando a los que se quieren ir, o como sistemas expulsivos, sacando a los que quieren que se vayan, porque no son funcionales al gobierno de turno. Y durante el ingreso y el egreso, sí me parece positivo que se haga un control de gestión que no se convierta en un mecanismo policial de vigilancia para tener a los jueces ahí, digamos, que sean más dóciles o también funcionales a alguna directiva. Y además la formación. Capacitación, cursos, libros. Bueno, las universidades tienen miles. Bueno, pero el Poder Judicial tiene obligación de formar a sus jueces, para que desde adentro empecemos a dar un mensaje coherente y fijarnos también en lo que nos ha pasado, como decía Kovadlov en un libro que recientemente leí, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para que estemos en posibilidad de encarar el presente con hondura, para que, por un lado, no se repitan los errores y, por el otro, podamos hacer valer con carácter permanente los grandes ideales democráticos y populares que se fraguaron en el pasado. Y, en definitiva, porque tengamos una justicia que sea para todos. Yo me acuerdo que un juez al que yo admiraba mucho decía, mirá, la justicia tiene que ser como el sol. No hablemos de las nubes. Digamos, tiene que ser como el sol, que salga para todos. Y yo creo que también tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Sartre decía que la cuestión decisiva sigue siendo, digo yo, para tener una salida al futuro. Yo tengo esperanza, soy optimista. Si tuviéramos jueces que nos empezaran a decir que esto se va al muere, que no hay ninguna salida, perderíamos toda esperanza, y los pueblos que pierden la esperanza no tienen futuro. Yo tengo esperanza, yo creo en el Poder Judicial, creo en el poder de los jueces. Ahora, más que nunca, es cuando lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer con coraje. Churchill decía que el coraje es una de las virtudes más importantes, porque si uno no lo tiene, todas las otras virtudes se van para abajo. No se pueden hacer valer. Hace falta el coraje. Yo hago una apuesta al coraje de nuestras juezas y jueces, de nuestros funcionarios y funcionarias. Y me resulta muy difícil decir fiscales y fiscalas, porque el término de fiscalas no me cierra. No sé cómo será. Bueno, pero Sartre decía que en realidad la cuestión decisiva sigue siendo no lo que el pasado ha hecho con el hombre, sino lo que el hombre haga con lo que el pasado hizo de él, y que vamos aprendiendo para tener un presente mejor y un futuro con esperanzas. Bueno, nada más. Hay hoy una crisis, obviamente. Bueno, hagamos de la crisis una oportunidad. Es bueno debatir
sobre el Poder Judicial del futuro. Nadie es dueño de la verdad. Entonces, es bueno que lo conversemos, por cierto, en un ámbito de respeto. El problema es que no hay debate. Ese es el gran problema. Nosotros lo que tenemos que fomentar en todo caso sería el debate de ideas, el sentarse con los políticos a repensar el Poder Judicial que queremos o a pensar para qué clase de Estado queremos Poder Judicial. El asociacionismo es, no sé si todos pertenecerán al Poder Judicial, si todos alguna vez habrán pertenecido a alguna asociación. Para mí es importante y empieza a ser cada vez más importante a partir de que la palabra asociacionismo se puede pronunciar así, de golpe. El rol de las asociaciones es cumplir con los fines para los que fueron creadas. A ver, desde el punto de vista estrictamente literal, las asociaciones son corporaciones. No hay nada malo en que sean corporaciones. Lo que pasa es que se le ha dado un significado peyorativo al término corporación o corpo. Pero en realidad, si uno mira, las asociaciones de jueces y de funcionarios tienen por objeto fundamental, principal, velar por la independencia del Poder Judicial y coadyuvar con las Cortes o los tribunales superiores de provincia a la independencia del Poder Judicial. O sea que no se trata de de perseguir objetivos particulares, sino de la vigencia real del derecho que los ciudadanos tienen a contar con jueces independientes, a contar con poderes judiciales independientes. Y se debate permanentemente, y lo bueno de esto es que debaten los que día a día están haciendo lo que tienen que hacer con la aplicación de la ley. Los que día a día están en la realidad de los conflictos, están interviniendo como parte en los conflictos. Particularmente desde la Federación, nosotros estamos elaborando un plan, en realidad es un ideario, en principio, para presentar a los poderes judiciales que gobiernan nuestros respectivos poderes judiciales para las Cortes, digamos, que gobiernan nuestros respectivos poderes judiciales en las distintas provincias para ver si comparten, si apoyan, si nosotros podemos ser de alguna manera agentes o gestores de un cambio positivo. Dice, sabemos que los magistrados reciben ataques de diversas maneras. ¿Podría usted enumerar sucintamente algunas de las formas de esos ataques? Y bueno, los mediáticos, por ejemplo. La prensa, cuando se transforma en el cuarto recurso o en el tercer recurso, las denuncias infundadas, las descalificaciones públicas sin ningún tipo de razón de los magistrados. Yo no cuento acá las denuncias que se hacen en las instituciones donde corresponde hacer la denuncia, porque en estos casos lo que nosotros decimos es que tenemos confianza en la justicia, no podemos hacer estas defensas cerradas o a ultranza, sino que tenemos que facilitar el funcionamiento de las instituciones. Pero a los magistrados los atacan por todas partes. Cuando no les gusta un fallo, el magistrado no sirve, es dependiente. Las descalificaciones, las amenazas, en muchos casos que han sufrido por haber actuado, ¿no? Y en esto las asociaciones tienen que funcionar como una suerte de red de protección, es como la red que tienen los equilibristas. Y esto es lo que me parece que las asociaciones tienen que hacer. El juez, en algunos casos muy particulares, se siente muy solo. Y a veces se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces,
que una asociación le haga sentir que lo acompaña, no para que tome determinada decisión, sino para que tome la decisión que cree que tiene que tomar, es bueno me parece para la justicia. Dice, me gustaría que nos diera su apreciación sobre los hechos de corrupción que nos abruman en estos días. ¿Qué? Que nos abruman en estos días. Sí, como juez, todo hecho delictivo, y en este caso particularmente la corrupción, tiene que ser investigado. La corrupción ha puesto al país muchas veces al borde del abismo. Argentina es uno de los países tristemente célebres por encontrarse en el ranking que hace Transparencia Internacional sobre la corrupción en países en uno de los últimos lugares. La corrupción es terrible. Se mete por todas partes, es como el agua que hace daño en las inundaciones, que no hay forma de pararla y arruina todo. Bueno, la corrupción es así. Lo que hay que tomar son decisiones políticas, y hay que tomarlas desde los tres poderes. No es fácil investigar los hechos de corrupción. El corrupto, el que comete estos hechos de corrupción administrativa, generalmente es poderoso, maneja resortes de poder y se genera un ámbito de protección. Por eso muchas veces son investigados cuando dejan el poder, no cuando están en el poder. Y cuando están en el poder no permiten que nadie entre. De todas maneras, me parece que debiéramos hacer un pacto ciudadano entre los políticos y los ciudadanos para que esto no ocurra, para que estos delitos se puedan investigar. Y lo que hay que hacer en este caso, y bueno, a todos los que están sospechosos hay que investigarlo. El problema va a ser encontrar la prueba. Es muy difícil seguir la ruta del dinero. A mí me ha tocado intervenir en algunos casos de corrupción complejos. Es muy difícil. No tenemos elementos, y a veces no tenemos los elementos necesarios porque no hay vocación, no hay verdadera vocación de investigar la corrupción. Esto es lo primero que habría que pedir y habría que reclamar. Bueno, basta, empecemos. ¿Podría definir en pocas palabras la finalidad de la reforma a la justicia, en qué medida esto va a mejorar o perjudicar su funcionamiento e independiente desenvolvimiento? Sí, yo haría con ustedes un ejercicio. A mí me parece que la palabra clave en este momento es acceso, o sea, el derecho que los ciudadanos tienen a acceder a la justicia, en un plano de igualdad, se cumpla. Ese derecho que tienen todos los ciudadanos, desde el más encumbrado hasta el más débil, de que sus derechos se reconozcan y a poder hacerlos valer, tiene que ser el objetivo de toda la gestión. Es decir, hay que darle poder al ciudadano para que pueda hacer esto. Con esta idea, miremos los proyectos. ¿Cuáles y cuántos son los proyectos que apuntaron al acceso? Y cada uno vea y saque sus conclusiones. Mientras un poder ejecutivo, como el actual, avasalla la justicia con la invocación del poder mayoritario, ¿no cree que es una posición idealista pensar en el sentido de equidad natural o reducir el logro de la justicia al empleo del coraje? Bueno, digamos, no lo reduzco a eso, pero de todas maneras me parece que no hay que perder los ideales y tampoco las utopías.